Mi nombre es Tomás, tengo 63 años, y toda mi vida la dediqué a mi familia. Soy un hombre tranquilo, ingeniero jubilado, alguien que cree que la educación y la bondad son la base de todo. Nunca pensé que esa misma bondad sería usada en mi contra. Mi hija Elena siempre fue mi orgullo. Inteligente, dulce, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Pero su marido, Mauricio, nunca soportó lo unidos que éramos. Cada vez que ella me abrazaba o me pedía consejo, él fingía sonreír, pero sus ojos decían otra cosa: celos, rabia, inseguridad. Una tarde, durante una cena familiar, Elena propuso algo que me emocionó. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Papá, viajemos juntos a Nueva York. Quiero que veas las luces, los rascacielos. Como siempre soñaste. Acepté sin dudar. No sabía que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. En el aeropuerto, Mauricio se mostró sorprendentemente amable. Me ayudó con las maletas. Incluso me ofreció una pequeña botella transparente con un líquido amarillento. Suegro, tómese esto. Es para el mareo. Le hará bien en el vuelo. Le sonreí. Confié en él. ¿Cómo podría imaginar que, al aceptar ese gesto, estaba firmando mi propia humillación? El avión despegó sin problemas. 20 minutos después, una presión horrible comenzó a retorcerme el estómago. El sudor frío me cubrió la frente. Intenté resistir, pero era imposible. Corrí al baño tambaleándome entre los pasajeros. El dolor era insoportable. Los azafatos golpeaban la puerta preocupados. Y entonces, escuché al capitán anunciar: «Tenemos una emergencia médica a bordo. Solicitamos permiso para aterrizaje de urgencia». Mientras el avión descendía entre nubes, mi mente solo repetía una pregunta. ¿Qué demonios me diste, Mauricio? El aterrizaje de emergencia fue caótico y aterrador, con sirenas de ambulancias esperándonos en la pista como si fuéramos criminales perseguidos por la justicia. Los paramédicos me subieron a una camilla mientras Elena lloraba desconsolada a mi lado, apretando mi mano con una fuerza que nacía del miedo más puro. Mauricio caminaba detrás de nosotros con expresión preocupada. Pero yo alcancé a verlo por el rabillo del ojo, y noté algo extraño en su mirada. Algo que no encajaba con la situación. Parecía más nervioso que sorprendido, como si estuviera calculando cada paso que daba. En el hospital, los médicos me conectaron a monitores y sueros mientras realizaban pruebas de sangre, orina y todo tipo de análisis que pudieran explicar mi colapso repentino. Elena no se separó de mí ni un segundo, acariciando mi frente sudorosa y susurrándome palabras de aliento que apenas podía escuchar por encima del pitido constante de las máquinas. Mauricio permaneció en la sala de espera, supuestamente haciendo llamadas para avisar a familiares, pero yo sabía que algo no cuadraba en toda esta situación tan sospechosa. 2 horas después, el médico entró con una carpeta en las manos y una expresión seria que me heló la sangre. Era un doctor de unos 50 años, con canas en las sienes y esa mirada profesional que han perfeccionado después de dar malas noticias durante décadas. Se ajustó los lentes antes de hablar, eligiendo cuidadosamente cada palabra como si estuviera desactivando una bomba. Señor Tomás, los resultados muestran que usted ingirió una dosis extremadamente alta de un laxante osmótico de prescripción médica. No es algo que se pueda conseguir sin receta, y la cantidad detectada en su sistema es 3 veces superior a la dosis terapéutica recomendada. Esto provocó una deshidratación severa y un desequilibrio electrolítico que pudo haber sido fatal si el avión no hubiera aterrizado cuando lo hizo. Elena palideció instantáneamente, y sus labios temblaron antes de poder articular palabra. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y confusión, buscando en mi rostro alguna explicación lógica para lo que acabábamos de escuchar. Yo sentí que el mundo se detenía a mi alrededor, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse para permitirme procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero papá, tú no tomas ese tipo de medicamentos. ¿De dónde pudo salir eso? Mi mente comenzó a reconstruir los eventos de esa mañana con una claridad dolorosa.
Recordé perfectamente cuando Mauricio se acercó a mí en el aeropuerto con esa sonrisa que ahora me parecía siniestra, sosteniendo esa pequeña botella transparente como si fuera un regalo de buena voluntad. Recordé cómo insistió en que me la tomara completa, diciendo que así funcionaba mejor contra el mareo. Recordé que Elena había ido al baño en ese momento y no vio la escena completa. Elena, el líquido que me dio Mauricio antes de subir al avión. Ella se quedó inmóvil, procesando mis palabras como si cada una fuera una puñalada directa a su corazón. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y negó con la cabeza de forma automática, rechazando instintivamente la idea de que su esposo pudiera hacerme algo tan horrible y calculado. Pero yo vi cómo la duda comenzaba a infiltrarse en su mente, como veneno extendiéndose lentamente por sus pensamientos. No, papá. Mauricio no haría eso. Debe haber una confusión. Tal vez te equivocaste de frasco. Tal vez. Elena, mírame a los ojos y dime que realmente crees eso. El silencio que siguió fue ensordecedor y más revelador que cualquier confesión. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que algo había estado mal en su matrimonio durante mucho tiempo. Los comentarios pasivo-agresivos de Mauricio cada vez que ella pasaba tiempo conmigo, las miradas de resentimiento cuando yo la hacía reír, las discusiones que terminaban con él acusándola de preferir a su padre antes que a él. Todas esas señales que ella había ignorado o justificado ahora, cobraban un nuevo y aterrador significado. Necesito hablar con él. Ahora. Elena salió de la habitación como un huracán, dejándome solo con el médico y mis pensamientos oscuros. Pude escuchar su voz elevándose en el pasillo, exigiendo explicaciones, y luego la voz de Mauricio intentando calmarla con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería manipular una situación a su favor. No alcanzaba a distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Minutos después, Elena regresó con el rostro descompuesto y Mauricio, entrando detrás de ella con expresión de ofendido inocente. Él inmediatamente se acercó a mi cama con los brazos extendidos en un gesto dramático de preocupación, que me provocó náuseas más fuertes que las del laxante. Suegro, gracias a Dios está bien. Me asusté muchísimo cuando el avión tuvo que aterrizar. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Lo miré fijamente, estudiando cada microexpresión de su rostro perfecto y cuidadosamente controlado. Era actor consumado, tenía que admitirlo. Pero yo había pasado 40 años leyendo planos técnicos y detectando errores invisibles para ojos inexpertos, y ahora estaba aplicando esa misma habilidad para descifrarlo a él. El líquido que me diste, Mauricio, ¿qué era exactamente? Él pestañeó 2 veces. Un gesto casi imperceptible que delataba su nerviosismo, antes de recomponer su máscara de confusión inocente. ¿Líquido? Ah, sí, el medicamento para el mareo. Lo compré en la farmacia del aeropuerto. Le pregunté al farmacéutico cuál era el mejor para vuelos largos, y él me recomendó ese. ¿Por qué? ¿Pasó algo con eso? Los médicos encontraron un laxante de prescripción médica en mi sistema. 3 veces la dosis normal. La habitación se llenó de una tensión tan densa que podría cortarse con cuchillo. Mauricio abrió la boca con expresión de shock perfectamente ensayado, llevándose la mano al pecho como si él fuera la víctima en esta situación grotesca. ¿Qué? Eso es imposible. Yo le di un medicamento para el mareo completamente normal. Tal vez el farmacéutico se equivocó, o tal vez la botella estaba mal etiquetada. Esto es terrible. Podríamos demandar al aeropuerto por negligencia. Elena lo miraba intensamente, buscando en su rostro alguna señal de verdad o mentira, atrapada entre el amor por su esposo y el instinto de proteger a su padre. Yo podía ver la guerra interna reflejada en sus ojos, y eso me dolía más que cualquier retortijón intestinal. ¿Todavía tienes la botella?, preguntó Elena con voz temblorosa. La tiré en el aeropuerto después de que él la tomó. No pensé que sería necesario conservarla. Qué conveniente. Qué perfectamente conveniente que no hubiera evidencia física. Pero yo no era ingenuo ni estúpido, y aunque mi cuerpo estaba débil,
Mi mente funcionaba con claridad cristalina. Este hombre había intentado humillarme, arruinar el viaje de mi hija y posiblemente incluso poner en riesgo mi vida. ¿Por qué? Por celos patológicos hacia la relación que tenía con Elena. Mauricio, quiero que me mires a los ojos y me jures por lo que más quieras que no sabías que había en esa botella. Él sostuvo mi mirada sin pestañear, y en ese momento supe con certeza absoluta que estaba mintiendo. Era la misma mirada que había visto en socios comerciales deshonestos durante mi carrera, en vendedores que intentaban engañarme con maquinaria defectuosa, en personas que creían ser más inteligentes que todos los demás. Le juro por Elena que yo no sabía. Esto es un accidente terrible. Jurar por Elena fue su error más grande, porque al hacerlo reveló exactamente lo que estaba en el centro de todo esto, su obsesión posesiva por mi hija. En ese instante tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. No dejaría que esto quedara así. Mauricio acababa de declarar una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado, y yo tenía toda la intención de ganarla. Los siguientes 3 días en el hospital fueron una tortura física y mental, que me dejó con demasiado tiempo para pensar, planear y observar. Elena prácticamente vivió en mi habitación, durmiendo en el sofá incómodo junto a la ventana, y despertándose cada vez que los monitores emitían algún sonido alarmante. Mauricio aparecía periódicamente con flores caras, fruta cortada en formas elaboradas y esa expresión de yerno preocupado que seguramente había practicado frente al espejo del baño del hotel. Pero yo lo estudiaba. Cada gesto, cada palabra, cada microexpresión que cruzaba su rostro cuando pensaba que nadie lo observaba. Y lo que vi me confirmó todo lo que necesitaba saber. Este hombre era un fraude peligroso envuelto en trajes costosos y sonrisas practicadas. Una tarde, mientras Elena había bajado a la cafetería, Mauricio se quedó solo conmigo. Se sentó en la silla junto a mi cama y por un momento pensé que finalmente confesaría, que el peso de su conciencia lo obligaría a admitir lo que había hecho. Pero en lugar de eso, se inclinó hacia D'Ambalabaste y habló en voz baja. «Suegro, sé que estos días han sido difíciles, pero quiero que sepa que Elena y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez usted debería considerar tomar las cosas con más calma. Viajar a su edad puede ser estresante, y este incidente lo demuestra». Ahí estaba, el verdadero motivo detrás de todo. No solo quería humillarme, sino usarlo como excusa para alejarme de Elena, para pintarme como un anciano frágil que necesitaba ser marginado de la vida de su hija. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que cerrar los ojos y contar hasta 10 para no explotar. ¿Tomar las cosas con calma? Repetí con voz peligrosamente tranquila. Mauricio, tengo 63 años, no 80. Hasta hace 3 días estaba en perfecta salud. Por supuesto. Solo digo que tal vez Elena se preocupa demasiado por usted y eso afecta nuestro matrimonio. Ella necesita enfocarse más en su propia familia ahora. Su propia familia. Como si yo no fuera parte de esa familia. Como si los 32 años que pasé criándola sola después de que su madre muriera no significaran nada. La máscara se estaba cayendo y él ni siquiera se daba cuenta. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Mauricio. Él sonrió, creyendo que había logrado su objetivo, que me había intimidado lo suficiente para que me apartara voluntariamente. Pobre idiota. No tenía idea de con quién estaba tratando realmente. Cuando Elena regresó con café y sándwiches, Mauricio inmediatamente cambió su actitud, volviéndose el esposo atento y cariñoso que besaba su frente y le acariciaba el cabello. Pero ella lo miró con una expresión que no había visto antes en mi hija, una mezcla de desconfianza y decepción que me partió el corazón. Esa noche, después de que Mauricio se fuera al hotel, Elena se sentó en el borde de mi cama y finalmente me hizo la pregunta que había estado evitando durante días. «Papá, ¿de verdad crees que Mauricio te hizo esto a propósito? Podría haberle mentido. Podría haber dicho que no, que todo fue un malentendido,
que su matrimonio era más importante que mis sospechas. Pero Elena merecía la verdad, incluso si esa verdad iba a destruir su mundo cuidadosamente construido. Sí, mi amor, sí lo creo. Ella cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No dijo nada durante varios minutos. Solo se quedó ahí sentada con la mano sobre la mía, procesando la realidad que había estado negando desde el momento en que el avión aterrizó de emergencia. He estado notando cosas, admitió finalmente con voz quebrada. Cosas que ignoré porque quería creer que era feliz. Los comentarios sobre cuánto tiempo paso contigo, la forma en que se tensa cuando mencionas mi nombre, cómo siempre encuentra excusas para que no te visite. Pensé que eran tonterías mías, inseguridades sin fundamento. No eran tonterías, Elena, y este incidente fue solo el punto donde ya no pudo controlar sus celos. Pero envenenarte, eso es criminal. Si realmente lo hizo a propósito, ¿qué más es capaz de hacer? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una nube tóxica. ¿Qué más era capaz de hacer Mauricio? Y más importante aún, ¿qué había estado haciendo durante todos estos años de matrimonio que ninguno de nosotros había notado? Elena, necesito que me hagas un favor muy importante. Ella asintió inmediatamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo que sea, papá. Quiero que investigues a tu esposo, discretamente. Revisa sus cosas, sus cuentas bancarias, su teléfono si puedes. Algo me dice que este incidente no es lo único que está escondiendo. Ella palideció ante la sugerencia, pero no la rechazó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado real de su matrimonio. Una esposa que confía completamente en su esposo jamás aceptaría hacer algo así, pero Elena sabía, en el fondo de su corazón, que había razones para dudar. Me asusta lo que pueda encontrar. Susurró. Lo sé, mi amor, pero más me asusta no saber. Finalmente me dieron de alta con instrucciones médicas estrictas, medicamentos para restaurar mi flora intestinal y la recomendación de evitar situaciones estresantes durante las próximas semanas. Qué irónico, considerando que estaba a punto de embarcarme en la misión más estresante de mi vida. Desenmascarar al hombre que había intentado humillarme y que tenía el descaro de llamarse mi yerno. El vuelo de regreso a casa fue incómodo y tenso, con todos, evitando cuidadosamente mencionar el elefante en la habitación. Mauricio se sentó al otro lado del pasillo, supuestamente para darme más espacio, pero yo sabía que Elena le había exigido mantenerse alejado de mí. Durante las 5 horas de vuelo, lo observé disimuladamente desde mi asiento, notando cómo revisaba su teléfono cada 3 minutos, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en el apoyabrazos, cómo miraba hacia donde estábamos Elena y yo, con una mezcla de resentimiento y ansiedad mal disimulada. Este hombre estaba preocupado, muy preocupado, y eso me daba una ventaja considerable. Cuando aterrizamos, insistí en que Elena me llevara directamente a mi casa en lugar de quedarme con ellos, a pesar de sus protestas sobre cuidarme durante la recuperación. Necesitaba espacio para pensar, planear y comenzar mi propia investigación sin que Mauricio pudiera vigilar cada uno de mis movimientos. Además, había algo que necesitaba hacer antes de tomar cualquier otra acción. Esa misma noche, llamé a mi viejo amigo Ricardo, quien había sido detective privado antes de jubilarse hace 5 años. Nos conocíamos desde la universidad y había confiado en él durante décadas para asuntos delicados, tanto personales como profesionales. Si alguien podía ayudarme a descubrir los secretos de Mauricio, era él. Tomás, viejo amigo, qué sorpresa. Escuché sobre tu incidente en el avión. ¿Cómo te sientes? Mejor, Ricardo. Pero necesito tu ayuda con algo urgente y extremadamente confidencial. Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea, seguida de un suspiro que indicaba que Ricardo ya sabía que lo que venía no sería simple ni legal al 100%. Dime qué necesitas. Necesito que investigues a Mauricio Sandoval, mi yerno. Quiero saber todo sobre él, su pasado, sus finanzas, sus relaciones, cualquier esqueleto que esté escondiendo en su closet impecablemente organizado.
y necesito que lo hagas sin que él se entere. Ricardo silbó por lo bajo, y pude imaginar su expresión pensativa al otro lado del teléfono. Investigar a un familiar siempre es complicado, Tomás. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que abras esta caja de Pandora, no hay forma de volver a cerrarla. Más seguro que nunca, este hombre intentó envenenarme, Ricardo, y necesito saber por qué y qué más ha estado haciendo. Está bien. Envíame todo lo que tengas sobre él. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de trabajo, cualquier detalle que pueda ayudarme a empezar. Esto tomará tiempo, probablemente un par de semanas para tener algo sustancial. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Y Ricardo? Esto queda entre nosotros. Ni siquiera Elena puede saber todavía. Después de colgar, me senté en mi estudio rodeado de libros de ingeniería y fotografías familiares, sintiendo el peso de lo que acababa de poner en marcha. Estaba cruzando una línea, invadiendo la privacidad de alguien, pero justificaba mis acciones recordando la agonía en ese avión, la humillación, el peligro real que había enfrentado. Mauricio había disparado primero. Yo simplemente estaba devolviendo el fuego. Los días siguientes establecí una rutina cuidadosamente calculada. Visité a Elena regularmente en su casa cuando sabía que Mauricio estaba en el trabajo, observando el ambiente doméstico con nuevos ojos críticos. La casa era impecable, moderna, cara, pero había algo frío en ella, como si fuera más una exhibición de estatus que un verdadero hogar. Las fotografías de su boda estaban estratégicamente ubicadas en lugares prominentes, pero noté la ausencia casi total de fotos familiares anteriores, como si la vida de Elena hubiera comenzado el día que se casó con él. «¿Papá? Te ves distraído», comentó Elena mientras me servía té en su cocina de mármol italiano. «Solo estoy observando. Esta casa es hermosa, pero no se siente como tú». Ella miró alrededor con expresión melancólica, como si estuviera viendo el lugar por primera vez después de años de vivir en él. Mauricio contrató un decorador. Dijo que yo no tenía buen gusto para este tipo de cosas. Cada comentario que hacía revelaba más sobre la dinámica de su relación. El control sutil, la erosión lenta de su confianza, la forma en que Mauricio sistemáticamente había ido reemplazando su identidad con la versión que él prefería. Era abuso emocional envuelto en seda y dinero, y me enfurecía no haberlo visto antes. ¿Has podido revisar sus cosas como te pedí? Elena asintió nerviosa, bajando la voz aunque estábamos solos en la casa. Encontré algo extraño en su estudio. Tiene una caja fuerte que nunca me mencionó, escondida detrás de un panel en la pared. La descubrí por accidente cuando estaba limpiando. Mi instinto de ingeniero inmediatamente se activó. Una caja fuerte secreta era exactamente el tipo de cosa que alguien con secretos graves usaría. ¿Sabes la combinación? No. Intenté su fecha de nacimiento, la nuestra, números significativos, pero nada funcionó, y no puedo preguntarle sin revelar que la encontré. No te preocupes por eso ahora. ¿Qué más has notado? Elena sacó su teléfono y me mostró fotos que había tomado disimuladamente de documentos en el escritorio de Mauricio. Eran extractos bancarios de una cuenta que ella no conocía, con transacciones por montos considerables, a nombres que no reconocía. También había correos electrónicos impresos con conversaciones que parecían relacionadas con inversiones o negocios paralelos que él nunca había mencionado. Está moviendo mucho dinero, papá, decenas de miles cada mes, y no me ha dicho nada sobre esto. Fotografié cada imagen con mi propio teléfono, creando un archivo digital que luego enviaría a Ricardo para su análisis. Cada pieza de evidencia era como un ladrillo más en el muro, que estaba construyendo alrededor de Mauricio, acorralándolo lentamente sin que él se diera cuenta. Elena, necesito que seas muy cuidadosa. Si Mauricio sospecha que estás investigándolo, podría ponerse peligroso. Ella palideció ante mis palabras, pero asintió con determinación que no había visto en ella desde que era niña y se enfrentaba a los abusones en la escuela. Lo sé, pero necesito saber la verdad, papá. Necesito saber con quién he estado viviendo todos estos años. Esa noche, cuando regresé a mi casa,
Encontré un sobre manila deslizado debajo de mi puerta. No tenía remitente ni marcas identificables. Con manos temblorosas lo abrí y encontré dentro una sola fotografía impresa en papel fotográfico de alta calidad. Era Mauricio, saliendo de un edificio que no reconocí, con una mujer que definitivamente no era Elena. Estaban tomados de la mano y ella lo miraba con una intimidad que era inconfundible. Volteé la fotografía y encontré una nota manuscrita en letra pulcra. Esto es solo el principio. Él tiene más secretos de los que imaginas. Un amigo. Mi corazón latió violentamente en mi pecho. Alguien más estaba investigando a Mauricio. Alguien que sabía que yo también lo estaba haciendo. ¿Quién era este misterioso benefactor? ¿Y qué más sabía sobre mi yerno? La fotografía de Mauricio con la mujer desconocida me obsesionó durante días, manteniéndome despierto hasta altas horas de la noche mientras analizaba cada detalle de la imagen. El edificio en el fondo parecía ser residencial, probablemente un apartamento lujoso juzgando por la entrada con portero y las plantas ornamentales. La mujer era atractiva, más joven que Elena por al menos 10 años, con cabello castaño largo y ropa costosa que sugería que no era simplemente una aventura casual con alguien que conoció en un bar. Guardé la fotografía en un sobre sellado dentro de mi caja fuerte personal, junto con las copias digitales de los documentos que Elena había fotografiado. Estaba construyendo un caso, reuniendo evidencias como un abogado preparándose para el juicio más importante de su carrera. Pero necesitaba más. Necesitaba evidencia irrefutable, que ni siquiera el abogado más caro pudiera refutar. Ricardo me llamó 5 días después con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Tomás, encontré cosas que no te van a gustar. ¿Estás sentado? Me instalé en mi sillón favorito con un whisky en la mano, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de escuchar. Adelante. Mauricio Sandoval no es exactamente quien dice ser. Su currículum profesional está inflado, por decirlo suavemente. Esa maestría en administración de empresas de Harvard que presume en LinkedIn nunca existió. Asistió a Harvard durante un semestre como estudiante de intercambio, pero nunca completó ningún programa de posgrado allí. Cerré los ojos, sintiendo cómo la rabia burbujeaba en mi estómago. Elena había estado tan impresionada por sus credenciales académicas cuando lo conoció, y todo era mentira. ¿Qué más? Su familia no es tan acomodada como aparenta. Su padre es contador en una firma mediana, no el magnate inmobiliario que Mauricio sugiere en conversaciones sociales. La mayor parte de su capital inicial para empezar sus negocios vino de préstamos personales que tomó usando información falsa, algunos de los cuales todavía no ha pagado completamente. Entonces es un fraude financiero también. Espera, hay más. Encontré registros de 3 empresas anteriores que fundó antes de conocer a Elena, todas quebradas con deudas considerables y demandas de inversionistas que perdieron dinero. Cambió su nombre legalmente hace 8 años, probablemente para escapar de esa historia. Su nombre original era Mauricio Sandoval García, ahora solo usa Sandoval Montes. La revelación me dejó sin aliento. Este hombre había construido una identidad completamente nueva para engañar a mi hija, para infiltrarse en nuestra familia con mentiras cuidadosamente elaboradas. ¿Ricardo? ¿Hay algo más que deba saber? Hubo una pausa larga y significativa que me puso la piel de gallina. Encontré algo sobre esa mujer de la fotografía que te enviaron. Se llama Sofía Méndez, 26 años. Trabaja como asistente ejecutiva en una de las empresas donde Mauricio hace negocios. Pero aquí está la parte interesante. Ella alquila un apartamento en el distrito financiero que cuesta 3 veces más de lo que podría pagar con su salario oficial. Y adivina quién está pagando ese alquiler. Mauricio. Exacto. Además, hay registros de transferencias bancarias mensuales a su cuenta por montos que oscilan entre $5,000 y $10,000, todas desde una cuenta personal de Mauricio que Elena probablemente no conoce. Tomé un largo trago de whisky, sintiendo cómo el líquido quemaba mi garganta, pero proporcionaba un calor reconfortante,
que contrarrestaba el frío que sentía en mi corazón por Elena. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Casi 2 años. Comenzó aproximadamente 6 meses después de que se casó con Elena. Casi desde el principio de su matrimonio. Mientras Elena soñaba con formar una familia y construir una vida juntos, Mauricio estaba estableciendo una segunda vida con otra mujer, financiando su existencia con dinero que supuestamente era para su hogar con mi hija. Necesito todo lo que tengas documentado, Ricardo. Cada transacción, cada documento, cada fotografía, y necesito que continúes vigilándolo. Quiero saber cada movimiento que hace, cada lugar que visita, cada mentira que dice. Tomás, lo que estás describiendo es una operación de vigilancia completa. Eso va a costar dinero considerable y tiempo. No me importa cuánto cueste. Este hombre destruyó mi salud, está destruyendo a mi hija, y no voy a permitir que salga impune de esto. Hazlo. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio, sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir. Mauricio no era simplemente un yerno celoso e inseguro. Era un sociópata calculador que había construido su vida entera sobre mentiras y engaños. Y lo peor de todo era que tendría que encontrar la manera de decirle esto a Elena, sin destruirla completamente en el proceso. 2 días después, Elena vino a visitarme con una expresión que no había visto en años. Determinación pura mezclada con miedo. Se sentó frente a mí en mi sala y sacó su teléfono con manos temblorosas. Papá, encontré algo. Algo terrible. Me incliné hacia adelante, preparándome para lo que fuera que había descubierto. Estaba buscando unos documentos fiscales en el estudio de Mauricio cuando accidentalmente derramé café sobre su laptop. Entré en pánico porque sabía que se enojaría. Así que intenté secarlo rápidamente. La pantalla se encendió y vi que tenía abiertas varias conversaciones en WhatsApp. Y papá, eran conversaciones con otra mujer. ¿Sofía? Pregunté antes de poder contenerme. Elena levantó la vista bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes su nombre? Maldición. Había revelado demasiado pronto, pero ya no había forma de retroceder. Elena, hay cosas que necesito contarte. Cosas que he estado investigando. Siéntate, por favor. Durante la siguiente hora, le revelé todo lo que Ricardo había descubierto. Las mentiras sobre su educación, los negocios fraudulentos previos, el cambio de nombre, la cuenta bancaria secreta, el apartamento que le pagaba a Sofía. Con cada revelación, veía cómo el color desaparecía de su rostro, cómo sus manos se apretaban en puños sobre su regazo, cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Cuando terminé, ella permaneció en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la pared con expresión vacía. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Finalmente, habló con una voz tan rota que me partió el corazón. 5 años, papá. 5 años de mi vida con un completo desconocido. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías, deseando poder absorber su dolor y cargarlo yo mismo. No fue tu culpa, mi amor. Estos hombres son expertos en engañar, en crear fachadas perfectas que esconden su verdadera naturaleza. Él te escogió específicamente porque eres bondadosa, confiada, y tienes recursos económicos propios de tu herencia materna. Fuiste un blanco perfecto para un depredador como él. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo seguir viviendo con él sabiendo todo esto. Pero tampoco puedo simplemente irme sin más. Necesito un plan. Y tendrás uno. Te ayudaré con cada paso. Pero Elena, necesito que me prometas algo. No puedes confrontarlo todavía. Si sabe que descubrimos todo esto, podría destruir evidencia, transferir dinero fuera de nuestro alcance, o peor aún, volverse violento. Ella asintió lentamente, limpiándose finalmente las lágrimas. ¿Qué sugieres? Seguimos recopilando información. Actuamos normal, como si no supiéramos nada.
Mientras tanto, consultas discretamente con un abogado especializado en divorcios, preferiblemente uno que tenga experiencia manejando casos con fraude financiero. Preparamos una estrategia legal sólida antes de dar cualquier paso. Esto se siente como una traición, espiarlo así. Él te traicionó primero, Elena. Múltiples veces y de múltiples maneras. Lo que estamos haciendo es protegerte y asegurarnos de que cuando salgas de este matrimonio, lo hagas con lo que te corresponde y con tu dignidad intacta. Esa noche, después de que Elena se fuera, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mauricio va a encontrarse con Sofía mañana a las 3 de la tarde en el Café Mirador. Pensé que querrías saberlo. Un amigo, quien fuera este misterioso informante, estaba jugando un papel crucial en mi investigación. Pero también me preocupaba. ¿Qué quería esta persona a cambio? ¿Por qué me estaba ayudando? ¿Y cómo sabía tanto sobre los movimientos de Mauricio? Decidí que mañana a las 3 de la tarde estaría en el Café Mirador para presenciar personalmente el encuentro. Necesitaba ver con mis propios ojos la traición de este hombre, documentarla y añadirla al arsenal creciente de evidencias que estaba acumulando contra él. Llegué al Café Mirador 30 minutos antes de la hora indicada, eligiendo estratégicamente una mesa en la terraza exterior, que ofrecía una vista perfecta del interior del establecimiento, mientras me mantenía parcialmente oculto, detrás de una planta ornamental de buen tamaño. Llevaba gafas de sol y una gorra que normalmente nunca usaría, sintiéndome ridículo pero determinado a no ser reconocido si Mauricio decidía mirar en mi dirección. El café era uno de esos lugares modernos y minimalistas frecuentados por profesionales jóvenes, con paredes de cristal, sillas de diseño escandinavo y café artesanal que costaba más de lo que debería. Mauricio había elegido bien. Era poco probable que alguien de nuestro círculo social frecuentara este lugar orientado a una clientela más joven y cosmopolita. A las 2:55 de la tarde, Mauricio entró con la confianza característica de alguien que no sabe que está siendo observado. Vestía un traje gris oscuro impecable, probablemente italiano y carísimo, y llevaba un ramo de rosas rojas que escondió rápidamente en una bolsa de papel al ver que el café estaba más lleno de lo esperado. Se sentó en una mesa esquinera, ordenó algo al mesero y comenzó a revisar su teléfono con esa expresión de impaciencia que había visto tantas veces en reuniones familiares cuando Elena se demoraba en el baño. Sofía llegó 7 minutos tarde, entrando al café con movimientos que solo podrían describirse como estudiados y coquetos. Era más bonita en persona que en la fotografía, con ese tipo de belleza pulida que viene de horas en el gimnasio y tratamientos cosméticos regulares. Llevaba un vestido ajustado color verde esmeralda y tacones que la hacían caminar con un contoneo deliberadamente exagerado, que captó la atención de varios hombres en el establecimiento. Mauricio se levantó inmediatamente al verla, con una sonrisa amplia que nunca había visto que le dedicara a Elena, ni siquiera en su boda. Le entregó el ramo de rosas como un adolescente enamorado, y ella lo recibió con un beso en los labios que duró demasiado tiempo para ser considerado apropiado en un lugar público. Me sentí físicamente enfermo observando la escena, pensando en mi hija en casa, probablemente preparando la cena para cuando su esposo regresara de lo que supuestamente era una reunión de negocios importante. Saqué mi teléfono y discretamente comencé a tomar fotografías y videos, asegurándome de capturar ángulos que mostraran claramente sus rostros y las muestras de afecto que intercambiaban. Cada imagen era munición adicional, evidencia que ningún abogado podría refutar o explicar de manera inocente. Su conversación parecía relajada y cómoda, con ese tipo de intimidad que solo viene después de meses o años de relación establecida. Mauricio tomó su mano sobre la mesa, acariciando sus dedos de manera que me hizo cerrar los puños con rabia contenida. Sofía se reía de sus comentarios, se inclinaba hacia adelante de manera que su escote quedara estratégicamente visible. Tocaba su brazo con familiaridad posesiva. Estuve a punto de levantarme y confrontarlo directamente en ese momento, de arrastrar a ese miserable por el cuello y exponerlo frente a todos los presentes en el café. Pero me contuve,
recordando las palabras que le había dicho a Elena. Necesitábamos un plan, necesitábamos estrategia, no podíamos actuar impulsivamente y arriesgarnos a perder la ventaja que habíamos ganado. Después de 40 minutos de café y conversación, Mauricio pagó la cuenta y ambos salieron del establecimiento juntos. Los seguí a distancia prudente, manteniéndome entre otros peatones mientras caminaban 2 cuadras hasta un edificio residencial moderno que reconocí por las fotografías que Ricardo me había enviado. Era el apartamento que Mauricio le pagaba a Sofía. Los vi entrar juntos al edificio, desaparecer en el vestíbulo decorado con espejos y plantas tropicales. Esperé en la acera de enfrente durante 20 minutos más, luchando contra la tentación de hacer algo estúpido como entrar y golpear su puerta. Finalmente, con el estómago revuelto y el corazón pesado, regresé a mi auto y conduje a casa, sintiendo cada uno de mis 63 años pesando sobre mis hombros. Esa noche llamé a Ricardo y le envié todas las fotos y videos que había capturado. Esto es oro, Tomás. Con este material más lo que ya tenemos. Podrías destruir a este tipo en una corte. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber?, pregunté con cansancio. Esos documentos financieros que Elena fotografió en su estudio, los analicé con más profundidad. Mauricio está involucrado en algo que podría ser mucho más serio que una simple aventura extramarital. Hay movimientos de dinero que parecen esquemas de lavado de fondos, transferencias a empresas fantasma en paraísos fiscales, documentación que sugiere fraude de inversiones. ¿Estás diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que sus actividades financieras definitivamente cruzarían líneas legales si las autoridades fiscales o los reguladores financieros las examinaran. Ha estado usando a Elena y su reputación familiar como fachada para negocios que podrían meterlo en prisión. La revelación fue como un puñetazo al estómago. No solo estaba traicionando a Elena emocionalmente, sino que la estaba poniendo en riesgo legal al involucrarla indirectamente en sus esquemas fraudulentos. Ricardo, necesito que prepares un dossier completo con todo lo que tienes. Cada documento, cada fotografía, cada transferencia bancaria sospechosa. Y necesito el contacto de un buen abogado criminalista, alguien que pueda manejar esto cuando llegue el momento de actuar. Lo tendrás en 3 días. Y Tomás, ten cuidado. Si Mauricio descubre que lo estás investigando, hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Colgué el teléfono y me serví otro whisky, mi tercero de la noche, rompiendo mi regla habitual de solo uno después de cenar. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana de mi estudio, y me pregunté cuántas otras familias estaban siendo destruidas en este momento por mentiras y traiciones similares. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Elena. ¿Estás despierto? Necesito hablar contigo. Mauricio acaba de llegar a casa mintiendo sobre dónde estuvo. No sé cuánto más puedo fingir. Le respondí inmediatamente, ven mañana por la mañana. Tengo información nueva que necesitas ver. Y Elena, vas a salir de esto, te lo prometo. Pero mientras escribía esas palabras de consuelo, una parte oscura de mi mente ya estaba planeando algo más que un simple divorcio. Mauricio me había envenenado, había traicionado a mi hija, había construido su vida sobre mentiras y fraudes. El sistema legal lo castigaría, sí, pero yo quería algo más. Quería que experimentara la humillación que me hizo pasar. Quería que perdiera todo lo que había construido con sus engaños. Quería verlo caer desde la cima de su imperio de mentiras hasta el fondo más bajo posible. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el refrán. Y yo tenía toda la intención de servir ese plato en el momento perfecto, cuando Mauricio estuviera más confiado, más vulnerable, más convencido de que había salido impune de todo. Elena llegó a mi casa a las 9 de la mañana con ojeras profundas que revelaban una noche sin dormir. Había perdido peso en las últimas semanas. Su rostro se veía demacrado y sus ojos habían perdido ese brillo de alegría que siempre la había caracterizado. Ver a mi hija así, consumida por el estrés y la traición, reavivó mi determinación de hacer que Mauricio pagara por cada lágrima que ella había derramado. Papá,
Apenas pude dormir. Cada vez que lo miro siento náuseas sabiendo todo lo que está escondiendo. Anoche llegó a casa 3 horas tarde oliendo a perfume de mujer, y tuvo el descaro de decirme que había estado en una junta que se extendió más de lo planeado. Elena, tengo algo que mostrarte. No va a ser fácil de ver, pero necesitas ver la verdad completa. La llevé a mi estudio donde había preparado la laptop con todas las fotografías y videos del día anterior en el café y el edificio de Sofía. También había impreso los documentos financieros que Ricardo había analizado, organizados en carpetas con etiquetas de colores que detallaban cada esquema fraudulento que habíamos descubierto. Mientras Elena revisaba el material, observé cómo su expresión transitaba del shock inicial a la tristeza profunda y finalmente a algo que no había visto en ella antes: rabia pura y justificada. Sus manos temblaban sosteniendo las fotografías de Mauricio besando a Sofía. Sus ojos se llenaban de lágrimas leyendo los documentos que probaban cómo había estado desviando dinero a cuentas secretas. «Ese apartamento», dijo con voz temblorosa señalando una de las fotos del edificio. «Yo lo conozco. Mauricio me dijo hace 6 meses que estaba considerando invertir en una propiedad en ese complejo residencial para alquilarla y generar ingresos pasivos. Incluso revisamos juntos los planos y las opciones de financiamiento. Me hizo creer que era una inversión para nuestro futuro. No era una inversión, Elena. Era una casa para su amante». Ella cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarla. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una calidad de acero que nunca había escuchado antes. «Voy a destruirlo. Voy a quitarle todo lo que le importa, exponerlo ante todos nuestros amigos y conocidos, asegurarme de que nunca pueda volver a engañar a otra mujer de esta manera». Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero tenemos que ser inteligentes, calculadores, pacientes. Mauricio es un depredador experimentado, y si sospecha que sabemos algo antes de que estemos completamente preparados, podría esconder evidencia, transferir activos fuera del país o incluso intentar hacerte daño a ti o a mí. Elena asintió, limpiándose las lágrimas con determinación renovada. ¿Qué necesitas que haga? Primero vas a reunirte con este abogado. Le entregué una tarjeta de presentación que Ricardo me había dado la noche anterior. Se llama doctora Patricia Herrera, especialista en derecho familiar con experiencia en casos complejos de fraude. Ella comenzará a preparar los documentos para el divorcio y para proteger tus activos antes de que Mauricio pueda tocarlos. ¿Y después? Después, necesito que sigas actuando normal. Sé que es difícil, pero es crucial. Mauricio no puede sospechar absolutamente nada hasta que tengamos todas nuestras piezas en su lugar. Mientras tanto, Ricardo continuará documentando sus movimientos, sus encuentros con Sofía, cualquier actividad sospechosa. «Hay algo más que deberías saber», dijo Elena sacando su teléfono. Anoche, después de que él se durmió, revisé su teléfono. Tiene 2 aplicaciones de mensajería que nunca había visto antes, protegidas con contraseñas diferentes. Y encontré esto. Me mostró fotografías que había tomado de la pantalla del teléfono de Mauricio. Eran conversaciones con múltiples contactos guardados con nombres claramente falsos como proveedora y cliente inversión 23. Los mensajes hablaban en código sobre paquetes, entregas y números que claramente no eran referencias a negocios legítimos. Elena, esto es evidencia de actividades potencialmente criminales. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos con esta información. ¿Crees que está involucrado en algo ilegal más allá del fraude financiero? No lo sé, pero definitivamente vale la pena investigar. Voy a pasarle esto a Ricardo y ver qué puede descubrir. Los siguientes días fueron una clase magistral en paciencia y disimulo. Elena regresaba a casa cada noche y actuaba como la esposa amorosa y despreocupada, preparando cenas, preguntando sobre su día, incluso sonriendo cuando Mauricio le contaba sus mentiras elaboradas sobre reuniones inexistentes y clientes ficticios. Mientras tanto, durante el día se reunía con la doctora.
Herrera, para planear la estrategia legal, revisaba discretamente documentos financieros en casa cuando Mauricio estaba fuera y me mantenía actualizado sobre cada movimiento sospechoso que observaba. Ricardo intensificó su vigilancia, contratando a un equipo de 3 investigadores adicionales para seguir a Mauricio las 24 horas. Lo que descubrieron fue aún más alarmante de lo que habíamos anticipado. Tomás, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Lo que encontramos es complicado y potencialmente peligroso. Cuando llegué a la oficina de Ricardo 30 minutos después, encontré las paredes cubiertas con fotografías, diagramas de conexiones y documentos que parecían salidos de una investigación policial de alto nivel. Mauricio no estaba solo operando esquemas de fraude financiero. Estaba involucrado en una red más grande de individuos que movían cantidades masivas de dinero a través de empresas fantasma. Esto no es solo un tipo engañando a su esposa y estafando a algunos inversionistas, explicó Ricardo señalando las conexiones en el diagrama. Mauricio es parte de una operación que podría involucrar lavado de dinero a escala internacional. Estos contactos que tiene guardados como proveedor A y similares son personas con antecedentes criminales en otros países, principalmente relacionados con fraude corporativo y evasión fiscal. ¿Estás diciendo que Elena está casada con un criminal organizado? Estoy diciendo que Mauricio es más peligroso de lo que pensábamos, y si exponemos todo esto precipitadamente, podríamos poner a Elena en serio peligro. Estas personas no toman bien las traiciones o exposiciones. Me senté pesadamente en la silla de la oficina de Ricardo, sintiendo el peso de la situación aplastándome. Había comenzado esta investigación buscando justicia por ser envenenado y descubrir la infidelidad de mi yerno, pero ahora nos encontrábamos en medio de algo mucho más grande y potencialmente letal. ¿Qué sugieres que hagamos? Ricardo se sentó frente a mí con expresión seria. Creo que necesitamos involucrar a las autoridades, específicamente a la Unidad de Crímenes Financieros. Pero antes de hacerlo, necesitamos asegurarnos de que Elena esté completamente protegida legalmente, que no pueda ser implicada como cómplice de ninguna de las actividades de Mauricio. La doctora Herrera ya está trabajando en eso. Ha estado documentando la completa ignorancia de Elena sobre las actividades de su esposo, preparando declaraciones juradas y asegurando que sus finanzas personales estén completamente separadas de las de él. Bien, porque aquí está mi plan. Hacemos que Elena solicite el divorcio primero, citando infidelidad y fraude matrimonial. Eso la establece como víctima y la separa legalmente de él. Luego, después de que los procedimientos de divorcio estén en marcha y ella esté legalmente protegida, entregamos toda nuestra evidencia sobre las actividades criminales a las autoridades. ¿Y si Mauricio sospecha algo y huye del país antes de que podamos actuar? Por eso necesitamos movernos rápido. Tengo contactos en la Agencia de Crímenes Financieros que pueden poner alertas de viaje sin que él lo sepa. Una vez que activemos eso, no podrá salir del país sin que las autoridades lo detengan. Esa noche reuní a Elena en mi casa para explicarle el plan completo. Su rostro palideció al escuchar la magnitud de las actividades criminales de Mauricio, pero también vi determinación creciendo en sus ojos. ¿Cuándo empezamos? La doctora Herrera dice que los documentos del divorcio estarán listos en 3 días. Vas a hacer que se los entreguen en su oficina durante el horario laboral, para maximizar su humillación y asegurarnos de que no pueda reaccionar violentamente contigo en privado. ¿Y sus socios criminales? ¿No intentarán hacerme daño si piensan que yo soy la razón por la que Mauricio está siendo expuesto? Por eso vamos a asegurarnos de que parezca que las autoridades lo descubrieron independientemente. Tu divorcio será presentado como un simple caso de infidelidad matrimonial. La investigación criminal aparecerá como algo completamente separado, una investigación en curso que casualmente lo capturó en su red. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente habló con una voz que era pura determinación templada con tristeza. Hace 5 años me casé con un hombre que pensé que amaba, que pensé que me amaba.
Construí sueños sobre una vida juntos, sobre formar una familia, sobre envejecer lado a lado. Todo era mentira. Todo era una actuación diseñada para usarme y mis recursos. Así que sí, papá, hagámoslo. Destruyámoslo completamente. Los 3 días siguientes fueron los más tensos de mi vida, superando incluso aquellas horas agonizantes en el avión cuando pensé que podría morir. Elena se movía por su casa como una actriz consumada, interpretando el papel de esposa devota mientras internamente preparaba el golpe que destruiría el mundo cuidadosamente construido de Mauricio. Cada sonrisa que le daba era un cuchillo escondido. Cada «te amo» que pronunciaba era venganza envuelta en dulzura. La doctora Patricia Herrera trabajó incansablemente para asegurar que cada documento estuviera perfectamente redactado y fundamentado legalmente. Los papeles del divorcio no solo citaban infidelidad con evidencia fotográfica irrefutable, sino que también incluían demandas por fraude matrimonial, ocultamiento de activos y abuso emocional psicológico. Además, había preparado órdenes de protección preventivas en caso de que Mauricio reaccionara violentamente. Ricardo coordinó con sus contactos en la Oficina de Crímenes Financieros, entregándoles discretamente copias de toda la evidencia que habíamos recopilado sobre las actividades ilícitas de Mauricio. Los investigadores federales quedaron impresionados por la calidad y completitud de nuestra documentación, admitiendo que nuestro trabajo preliminar les había ahorrado meses de investigación. «Tienen suficiente aquí para múltiples cargos criminales», me dijo el agente Ramírez durante nuestra reunión confidencial. Fraude de inversiones, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos financieros. Este tipo podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión federal si se prueban todos los cargos. ¿Cuándo planean arrestarlo? Queremos esperar hasta que los documentos del divorcio sean entregados. De esa manera, cuando lo arrestemos, él ya estará legalmente separado de su esposa y no podrá usar su matrimonio como excusa o escudo. También minimiza cualquier riesgo de que intente involucrarla como cómplice. El día designado llegó con un cielo despejado y brillante que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena se despertó temprano, se vistió con su mejor traje de negocios, color azul marino que la hacía ver profesional y en control. Desayunamos juntos en mi casa, ninguno de los dos pudiendo realmente comer, solo moviendo la comida por nuestros platos mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia las 10:30 de la mañana, la hora programada para la entrega de los documentos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté por última vez, dándole una oportunidad de retroceder, aunque sabía que no la tomaría. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, papá. Ese hombre me robó 5 años. Me mintió en cada conversación, me expuso a riesgos legales sin mi conocimiento, y me traicionó de todas las formas posibles. Merece todo lo que está más a punto de recibir. A las 10:15 de la mañana, el mensajero legal ingresó al edificio de oficinas donde Mauricio mantenía su operación fraudulenta disfrazada como firma de consultoría de inversiones. La recepcionista, una mujer joven que probablemente no tenía idea de las actividades reales de su jefe, guió al mensajero hasta la oficina de Mauricio en el piso 12. Yo no estaba presente físicamente, pero Ricardo había coordinado con uno de sus investigadores para estar en el edificio, fingiendo ser un cliente potencial en la sala de espera. Me transmitió actualizaciones por mensaje de texto mientras todo se desarrollaba. 10:32. Mensajero acaba de entrar a su oficina. 10:34. Mauricio firmó la recepción de documentos. 10:35. Acaba de abrir el sobre. Su rostro. 10:37. Está gritando. Intentó llamar a Elena. Ella no responde. Elena estaba sentada junto a mí en mi sala, con su teléfono en modo avión, rehusándose a darle la satisfacción de escuchar sus mentiras y manipulaciones inmediatas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión era de determinación férrea. 10:40. Salió de su oficina corriendo. Está intentando llamar a múltiples números. 10:45. Regresó a su oficina. Parece estar revisando documentos frenéticamente.
Mauricio finalmente logró contactar a Elena a través del teléfono de su oficina, dejando un mensaje de voz que ella puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. Su voz era una mezcla de incredulidad, rabia mal contenida e intentos patéticos de manipulación emocional. Elena, ¿qué demonios es esto? ¿Documentos de divorcio? ¿Por infidelidad? Esto es ridículo, es un malentendido completo. Esa mujer en las fotos es una asociada de negocios, nada más. Tu padre te está metiendo ideas falsas en la cabeza. Está tratando de separarnos porque siempre ha estado celoso de nuestra relación. Por favor, amor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos resolverlo. Llámame, por favor. Elena escuchó el mensaje completo sin mostrar emoción. Luego borró el buzón de voz con un gesto simple y final. Demasiado tarde para súplicas y mentiras. A las 11 de la mañana, justo como estaba planeado, 3 agentes federales entraron a la oficina de Mauricio con una orden de arresto y múltiples órdenes de cateo. Ricardo me envió un mensaje final. Los federales acaban de entrar. Todo está en marcha. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo probablemente una mezcla de alivio, tristeza y satisfacción justificada. Yo puse mi mano sobre la suya, apretándola suavemente en gesto de apoyo y solidaridad. Ya terminó, mi amor. Ya no puede lastimarte nunca más. Pero Elena negó con la cabeza lentamente. No, papá, todavía no ha terminado. Esto es solo el comienzo. La noticia del arresto de Mauricio se esparció como fuego. Los chismes inundaron los grupos de WhatsApp de las familias acomodadas. ¿La doctora? Herrera manejó magistralmente la narrativa, pintando a Elena como víctima inocente. Las fotos de Mauricio con Sofía circularon estratégicamente. Le negaron la fianza, congelaron sus cuentas y embargaron sus propiedades. Elena se mudó temporalmente a mi casa. Yo me sentía vengado. Pero una pieza del rompecabezas me perturbaba. El informante misterioso. 3 días después recibí un mensaje. Necesitamos hablar en persona. Café Mirador, mañana 4 de la tarde. Ven solo. Llegué temprano. A las 4:03 de la tarde entró una mujer elegante de unos 50 años. Cabello castaño con mechones grises, ojos inteligentes y cansados. Se sentó frente a mí con una sonrisa triste. Señor Tomás, gracias por venir. Sacó una fotografía vieja de Mauricio joven con una mujer hermosa. Ella era esa mujer. Mi nombre es Carolina Sandoval. Fui la esposa de Mauricio antes que Elena. El shock me dejó sin palabras. Otra mentira monumental. Estuvimos casados 4 años. Experimenté todo lo que Elena experimentó. Manipulación psicológica, control financiero, celos obsesivos, mentiras constantes. Después del divorcio, mantuve vigilancia discreta sobre él porque sabía que lo haría de nuevo. Cambió su nombre legalmente, pero nunca perdí su rastro. ¿Por qué no te acercaste a Elena directamente? Lo intenté hace 3 años. Me llamó despechada e inestable, repitiendo las palabras que Mauricio le había programado. Por eso te usé como intermediario. Como padre, tendrías más credibilidad. Carolina continuó. Yo no fui su primera víctima. Investigué y descubrí al menos otras 2 mujeres antes de mí. Una consiguió orden de restricción, otra desapareció sin presentar cargos. ¿Es un depredador serial? Exactamente. Tiene un patrón. Encuentra mujeres profesionales exitosas, las seduce, se casa rápido, las aísla, las usa financiera y emocionalmente, y pasa a la siguiente. Sofía probablemente sería su próxima esposa. La magnitud de su depravación me dejó físicamente enfermo. ¿Por qué no fuiste a las autoridades años atrás? Lo intenté. Me dijeron que era asunto civil. Mauricio siempre operó en las líneas grises de la legalidad, hasta ahora. Gracias a tu investigación, finalmente hay evidencia suficiente. Su reputación está destruida, no podrá volver a hacer esto. Nos quedamos en silencio varios minutos. Finalmente hablé. Carolina, Elena necesita escuchar tu historia. Necesita saber que no fue su culpa, que este hombre es un depredador profesional que engaña hasta a las personas más inteligentes.
¿Querrá hablar conmigo? La última vez me bloqueó. Eso fue hace 3 años, antes de ver su verdadera naturaleza. Ahora está lista para escuchar la verdad. La noticia del arresto de Mauricio explotó en nuestro círculo social como bomba. Elena se mudó temporalmente conmigo mientras procesaba todo. Mauricio fue negada la fianza, sus cuentas congeladas, su reputación destruida completamente. Pero algo me perturbaba. El informante misterioso que había estado enviándome información crucial. 3 días después del arresto, recibí un mensaje. Necesitamos hablar en persona. Café Mirador, misma mesa, mañana 4 de la tarde. Ven solo. Llegué temprano, nervioso pero curioso. A las 4:03 de la tarde entró una mujer de unos 50 años, cabello castaño con mechas grises, elegante pero sin pretensiones. Se sentó frente a mí con sonrisa triste. Señor Tomás, gracias por venir. ¿Quién eres? Ella sacó una fotografía vieja mostrando a Mauricio joven con una mujer hermosa, claramente ella años atrás. Mi nombre es Carolina Sandoval. Fui la esposa de Mauricio antes que Elena. El shock me paralizó. ¿Casado antes? Él dijo que Elena era su primera esposa. Carolina sonrió amargamente. Mauricio reinventa su historia para cada víctima. Estuvimos casados 4 años. Experimenté todo lo que Elena vivió. Manipulación psicológica, control financiero, celos obsesivos, mentiras constantes. ¿Por qué me ayudaste? Después de nuestro divorcio, vigilé discretamente a Mauricio sabiendo que volvería a hacerlo. Cuando se casó con tu hija, mi corazón se rompió por ella. Intenté advertirle hace 3 años, pero me llamó despechada, claramente repitiendo palabras que Mauricio le programó. Cuando te envenenó, supe que las cosas escalaban peligrosamente. Entonces me usaste como intermediario. Pensé que como padre tendrías más credibilidad que una exesposa desconocida, asintió. Pero hay más. Yo no fui su primera víctima. Antes de mí hubo al menos otras 2 mujeres con historias similares. Mauricio es depredador serial. Carolina explicó su investigación sobre el pasado de Mauricio. El patrón consistente. Encontraba mujeres exitosas con recursos, las seducía, se casaba rápidamente, las aislaba, las explotaba financiera y emocionalmente. Luego pasaba a la siguiente víctima cuando se aburrían, o ellas comenzaban a sospechar. Carolina, Elena necesita escuchar tu historia. Carolina y Elena se encontraron en mi casa. Elena habló primero con voz temblorosa. Lamento no haberte creído hace 3 años. No te disculpes. Mauricio es experto en preparar a sus víctimas. Durante 2 horas compartieron experiencias. Los paralelismos eran escalofriantes. Las mismas tácticas, las mismas frases. ¿Alguna vez fue violento físicamente?, preguntó Elena. Una vez me empujó contra una pared y puso sus manos alrededor de mi cuello. Ambas mujeres se abrazaron, conectadas por el trauma compartido. Gracias, papá. Entender que no fui la única me libera, me dijo Elena. Carolina sabía de más víctimas. Elena se enderezó con determinación. Quiero crear red de apoyo para sobrevivientes. El caso captó atención nacional. Elena hizo entrevista con periodista Daniela Cortés junto a Carolina. Le diría a Mauricio que finalmente perdió. Nunca recuperará su reputación, dijo Elena mirando a la cámara. La entrevista se volvió viral. 4 mujeres más se presentaron con historias similares. Ricardo llamó. Mauricio está involucrado en red de lavado de dinero, mucho más grande. Mauricio aceptó acuerdo. 15 años con mínimo de 12 antes de libertad condicional. El día de la sentencia, Elena y las otras víctimas testificaron. El juez sentenció duramente. Raramente he visto patrón tan calculado y destructivo. Afuera, Elena declaró, la justicia ha sido servida. Los meses siguientes trajeron reconstrucción. El grupo de apoyo se convirtió en Voces Reveladas. Elena aceptó trabajo en otra ciudad. Necesito comienzo fresco, papá. Recibí carta de Mauricio pidiendo perdón. Elena la leyó sin emoción.
Él es irrelevante para mi vida ahora. 2 años después, Elena prosperaba. Conocí a alguien, se llama Daniel. Es diferente, papá, genuino, transparente. Daniel era todo lo opuesto de Mauricio. Carolina regresó a estudiar trabajo social. Voces Reveladas se expandió a 6 ciudades. 3 años después, Mauricio envió carta más reflexiva desde prisión, tomando responsabilidad completa. Elena la leyó. Ya no importa si cambió. Mi sanación no depende de su redención. 5 años después, Voces Reveladas celebró su aniversario. Más de 2000 mujeres asistidas. Elena vino con Daniel y su hijastra. Una joven se acercó. Su hija es mi heroína. Me dio coraje para buscar ayuda. Esa noche cenamos juntos. Elena brindó por transformar dolor en propósito. Elena me escribió: «Te amo, papá. Gracias por nunca rendirte». Una década después, Mauricio fue liberado y solicitó reunión. No espera perdón, pero quiere ofrecer disculpas, explicó su psicóloga. Elena, ahora casada con Daniel y madre de hijo llamado Tomás, aceptó, tal vez por cierre final. Mauricio se veía completamente diferente, encanecido, humilde. Pasé 10 años en terapia. Reconozco que los manipulé, robé años que nunca puedo devolver. Conversamos 1 hora. Mauricio respondió honestamente: «Trabajo en almacén. Vivo humildemente, asisto a terapia. Solo espero vivir honestamente por primera vez. Lamento profundamente cada día de dolor que causé». Elena lo miró. «No te perdono. Probablemente nunca lo haré, pero acepto tu disculpa». ¿Fuera? Elena preguntó: «¿Crees que cambió?» Ya no importa para nosotros. Nuestra sanación nunca dependió de su transformación. Esa noche, la familia cenó en mi casa. Pequeño Tomás reía con alegría. Elena brindó por vivir completamente después del trauma, por amor real, por segundas oportunidades. Escribí en mi diario: 10 años después, me encuentro en paz. Mauricio intentó destruirnos, pero descubrimos fortalezas que no sabíamos que teníamos. La mejor venganza fue vivir bien. Esa es la victoria real.